Los saludo en esta mañana con la paz del Señor. Amén. Damos gracias, Señor, porque Él nos tiene reunidos en su casa en este primer día de la semana. Como ustedes ya conocen, los días domingo por la mañana estamos viendo doctrina fundamental, fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Y ya hemos visto algunas cosas en las primeras enseñanzas y nos quedamos con la base de lo que es el Dios al que nosotros servimos. El Dios que nosotros conocemos es un Dios que es tres y es uno. Y hoy quiero hablar acerca de la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Esta palabra deidad es una palabra que viene de una palabra latina, deitas, que significa divinidad o el estado de ser Dios. Mire, la Biblia dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios Padre. ¿Por qué? Porque como usted sabe, Cristo es la revelación del Dios invisible, porque al Dios Padre nadie lo ha visto. Entonces, la deidad del Hijo como la deidad del Espíritu Santo son doctrinas sumamente importantes en el cristianismo. Y no podemos decir que nosotros somos cristianos si no reconocemos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Juan, no vamos a ir, pero es un versículo que usted ha escuchado en su primer carta. Juan dice que aquel que niega que el Hijo ha venido en carne no es de Dios. Pero ¿qué es lo que está Juan diciendo en su primer carta? Es algo que viene de la mano del Evangelio de Juan. Que el Hijo es Dios. El Hijo es tan Dios como lo es el Padre. Y estas doctrinas, tanto la divinidad del Hijo como la divinidad del Espíritu Santo, a través de los siglos, en la historia de la Iglesia, han sido debatidas. Mayormente la doctrina, o casi en todos aquellos que tienen una idea cristiana o que leen la Biblia, entienden que el Padre es Dios. Pero para, quedar bien claro, un versículo que quiero leerles, donde muestra claramente la deidad del Padre. Voy a leer lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta de los Corintios 8, el verso 6 dice así: mas nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este versículo enfatiza, deja muy en claro que el Padre es Dios. Pero como les decía, la enseñanza o el fundamento de que el Padre es Dios casi no se discute dentro de las esferas cristianas o de aquellas sectas. Por ejemplo, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿el Padre es Dios?, él le va a decir que es Dios. Si usted le habla con un unitario, él va a decir, bueno, el Padre es un nombre de Dios. Y ellos dicen, no, si el Padre es Dios, pero es un nombre de Dios. Y ya yo creo que quedamos bien en claro acerca de la doctrina de la Trinidad. No es una doctrina que está en un versículo, es algo que usted lo encuentra alrededor. En el versículo que empezamos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Y el Espíritu, ahí usted ya ve otra persona. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Mire, por eso es que el Espíritu y el agua está
intrínsecamente ligado. Y la palabra también, ¿por qué? Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Sí, es inspirada por Dios, pero ¿quién es la persona que inspira la palabra? Es el Espíritu Santo. Y luego dice, y dijo Dios, sea. ¿Ahí qué está haciendo? Ahí usted ve la palabra, el logos. Entonces, quiero partir, no voy a hablar mucho hoy día, solamente quiero hablar dos cosas. Primer cosa, el Hijo es Dios. Y este pasaje que leemos en Génesis tiene, como decir, su contraparte o su otro lado, un lado que es muy similar en el Nuevo Testamento, y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Exacto, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué dice más? Y el Verbo era Dios. Mire, ahora, si usted va a hablar con un testigo de Jehová, ¿qué le va a decir? Ellos en su versión tienen, y el Verbo era un Dios. Primera cosa, en el hebreo no hay artículos indeterminados. Es decir, no existe una palabra para decir un. Sí hay la palabra único, pero no hay la palabra un. Entonces, ese argumento queda descartado, anulado. Y si usted ve alrededor, ya le voy a dar la Biblia, mi hermano, ya le voy a dar la Biblia. No se le ha caído, sino que le estoy buscando la cita. Pero si usted analiza ese capítulo 1, como decir, el contexto de ese capítulo, siempre se utiliza, ahí está algunas veces la palabra Dios, que en griego es Theos, y esa palabra siempre está refiriendo al Dios verdadero. Entonces, cuando usted ve que dice, en el principio el Verbo era con Dios, y en el principio el Verbo era Dios, está hablando del Dios verdadero. Entonces, mire, ¿qué nos encontramos con este texto bíblico? Nos encontramos un pasaje muy importante que nos afirma la deidad del Hijo de Dios. En el principio de la creación, ¿qué pasaba? Ya estaba el Logos, ya estaba el Verbo. Y aquí vemos esa autoexpresión. Por eso cuando Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz. Y miren, no quiero explayarme mucho, pero yo he escuchado a muchos eruditos bíblicos que dicen que cuando usted ve ese primeros 3 versículos de Génesis, nos muestra una clara afirmación de la Trinidad. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba haciendo muchas cosas. Por ejemplo, dice, en el principio, está hablando de tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, ¿en cuántas maneras usted lo puede encontrar? Presente, pasado, futuro. 3. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué estamos encontrando allí? Materia. ¿Y la materia cómo la podemos encontrar? Sólida, líquida y gaseosa. 3. Mire, Dios algunas cosas le gusta hacer en triadas. Y más adelante usted ve que Dios dice, hagamos al hombre espíritu, alma y cuerpo. Entonces, los primeros 3 versículos usted encuentra. Dice además que dijo, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz viaja en el espacio. Y para que algo viaje, está hablando de longitud, latitud y anchura. Mire cómo es la palabra.
Pero más allá, como yo le decía, la revelación de la Trinidad o de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no solamente se enmarca en un versículo. Pero hay algunos versículos claves que afirman o que demuestran sin duda alguna que el Hijo es Dios. Por ejemplo, ahí mismo en San Juan, mire lo que dice el verso 14, 1:14. Si alguien puede leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, gloria como del unigénito. Mire, del Padre. El apóstol Pablo explica que el Hijo existió antes de todas las cosas. Yo le voy a leer lo que Pablo le escribe a los colosenses. Colosenses capítulo 1 dice así, los versos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Yo voy a leer el verso 15 para que entendamos de quién Él está hablando. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, todas las cosas que el Padre decía, el Hijo las ejecutaba, pero todas las cosas han sido creadas para el Hijo. Todas las cosas han sido creadas para el Hijo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, todas las cosas son sostenidas por Él, por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Por eso es que dice Juan, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, cuando usted ve esa palabra, dice, el Verbo era con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo primeramente? Que el Hijo es una persona distinta al Padre. Era con Dios. Pero también dice, y era Dios. Y entonces ahí está una clara declaración de la deidad del Hijo. Que dice, volviendo a San Juan capítulo 1, que es ahorita estamos analizando mucho ese capítulo. Dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, a Dios, ¿a quién? ¿A qué Dios? A Dios Padre. ¿Qué dice? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, yo le quiero leer ese mismo versículo en otra traducción. Voy a leer una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y ahí usted va a ver una diferencia. Dice así, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Ahí no dice el unigénito del Padre. ¿Por qué? Ahí dice el único Dios. ¿Por qué? Y esto usted lo va a encontrar en diferentes traducciones.
Con el paso de los años se han encontrado textos de la Biblia mucho más antiguos que en los que se hizo la Reina Valera. Y en esos textos hay muchos en donde se encuentra el único Hijo del Padre y otros dicen el único Dios. Entonces ambos textos se los han aceptado. Ambos textos se los han aceptado porque son casi de la misma época. Se cree que la iglesia utilizó esos ambos textos para declarar fuertemente que Cristo era el único Hijo del Padre, pero era el único Dios vivo y verdadero. Entonces, estos textos nos demuestran que Cristo es Dios. ¿El Hijo qué hizo? El Hijo se encarnó, y para encarnarse, ¿qué tuvo que hacer el Hijo? Que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Yo le voy a leer Filipenses capítulo 2. El verso 6 dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, Cristo es la imagen exacta de Dios, como ya lo vimos en Colosenses. Pero ¿qué hizo el Hijo para encarnarse? Se despojó de su gloria y todo ha sido creado por Él. Aquel que creó todas las cosas, aquel que es el dueño de todas las cosas, se humilló hasta lo sumo. Vamos a ver otros textos. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Juan 20:28. Usted manténgase allí en Primera de Juan, aunque ya mismo vamos a otro pasaje porque ya vamos a pasar al siguiente punto. Pero quiero aclarar esto acerca de la deidad del Hijo, por si acaso usted se encuentra con una falsa doctrina. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mire a Tomás. A veces nosotros lo queremos acabar a Tomás porque decimos: Tomás, si no veo, no creo. Pero Tomás hace una tremenda declaración. ¿Qué dice? Señor mío y Dios mío. Tomás lo reconoce a Jesús como Dios. Como Dios. Yo le voy a leer lo que Pablo le escribe a Tito en capítulo 2, el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, ahí usted ve esa palabra y. Esa palabra y es una conjunción de conexión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que tanto Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso es que cuando Isaías escribe, creo que en el capítulo 43 de Isaías, él dice que Jehová es nuestro Redentor. ¿Y quién es nuestro Redentor? ¿O en quién se presentó la redención del hombre? Es a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es nuestro Salvador. Su nombre significaba el Salvador o salvará. Mire, otro versículo más. Mire lo que dice Pablo a los romanos. Y este es un versículo que los testigos de Jehová no han podido borrar de sus Biblias. Mire lo que dice 9:5. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Mire. Y por último, para pasar al siguiente punto, Hebreos.
capítulo 1, el verso 8 dice así: mas del Hijo dice, ¿quién dice? El Padre: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de iniquidad, de equidad, que diga, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire, mas del Hijo dice, ¿quién está diciendo? El Padre. Cetro, dice, tu trono, oh Dios. Primero mire, tu trono, oh Dios. El Padre dice al Hijo, tú eres Dios, ahí está tu trono. Por eso es que esto es un misterio, pero la Biblia nos aclara o nos enseña que debemos creer en este misterio. El Padre le dice, ahí está tu trono. Por eso es que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo no hay una competición. Y espero que estos versículos, yo creo que estamos seguros nosotros de que el Hijo es Dios. Pero si usted mañana se encuentra con una falsa doctrina o alguien que ha recibido una falsa enseñanza, que estos versículos y muchos más que están en la Biblia puedan aclarar este panorama. Y ahora vamos al segundo punto: el Espíritu Santo es Dios. Y quiero que veamos tan solamente unos 3 pasajes, a lo mucho, o unos 4. Mire lo que nos dice primeramente Hechos, capítulo 5. Yo creo que este es un pasaje muy conocido. Ahí usted ve a Ananías y a Zafira, capítulo 5, los versos 3 y 4. Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4. El reencuentro de Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, aquí que está diciéndonos el apóstol Pedro, él está confrontando la avaricia y el engaño de Ananías y Zafira, y declara que habían ¿qué? Tratado de mentir al Espíritu Santo, a Dios mismo. Mire lo que dice en el verso 9, porque aquí la primera parte es con Ananías. El verso 9 dice, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y quiero ahí hacer un alto. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy celosos con no tentar al Espíritu Santo. ¿Cómo se pierde la salvación? Cuando usted rechaza la gracia. ¿Cómo se pierde la salvación? No se pierde porque uno se aparte. Eso puede ser un indicio para perder la salvación, pero no es porque uno se aparta. No se pierde porque uno cayó en un tremendo pecado. No. La salvación se pierde cuando esa persona, permaneciendo en un pecado, en una actividad, endurece su corazón, comienza a rechazar la obra del Espíritu Santo en su vida. Y al rechazar la obra del Espíritu Santo, está rechazando la voluntad del Padre. ¿Dónde usted encuentra la voluntad del Padre? En las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el inspirador de la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía en las arras de nuestra salvación. Si usted rechaza la garantía, ya no queda salvación. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó de otra manera, hablando acerca de la blasfemia
contra el Espíritu Santo. Ellos estaban rechazando, Ananías y Zafira, estaban rechazando la obra del Espíritu Santo y convinieron en tentar al Espíritu Santo de Dios. Creyeron que se lo podía mentir. ¿Qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? Primero murió Ananías y dice el verso 9, porque me quedé, ¿por qué conveniste en tentar al Señor, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó. Por eso es que ellos murieron, porque ellos blasfemaron. Muchos dicen, muéstrenme. Yo he escuchado a muchos predicadores y no, a veces en el medio cristiano a veces comienza a ver aquellos que predican acerca de la segura salvación son falsos creyentes. Tengan mucho cuidado. Ellos tienen un punto de vista teológico, doctrinal, porque bueno, así han sido enseñados. Pero usted puede mostrarle, porque dicen, muéstrenme a alguien que realizó el pecado imperdonable. Ahí usted está con un claro ejemplo. Ananías y Zafira, ellos blasfemaron al Espíritu Santo. Y por eso es que murieron. No porque cometieron fornicación. Con eso no estoy diciendo que la fornicación esté bien, sino permanece en dureza en fornicación. La Biblia, ¿qué dice? Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿por qué al instante cayó muerto Ananías y Zafira? Porque ellos cometieron blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes cometen blasfemia contra el Espíritu Santo? No son los impíos, son los creyentes. Porque el impío, aunque insulte al Espíritu Santo, él lo hace en su desconocimiento, en su ignorancia. Pero un creyente que tuvo al Espíritu Santo y rechazó, hasta no puede ser que no diga ninguna mala palabra, pero su actitud, su rechazo, eso es una blasfemia. El decir, no, eso que yo vi en una iglesia, eso es obra de Satanás. Recuérdense lo que decía de Jesús, por el espíritu de Belcebú. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran hombres que conocían las escrituras. Y en las escrituras del Antiguo Testamento habla acerca del Espíritu de Dios. La palabra para utilizar en el hebreo al Espíritu de Dios era Kadosh, que significa santísimo. Mire, entonces, mucho cuidado con la persona del Espíritu Santo. Hoy en el medio cristiano y mayormente en el medio pentecostal está habiendo una falta de temor a la persona del Espíritu Santo, porque pensamos que el Espíritu Santo es para espectáculo. No, el Espíritu Santo está aquí para que el Hijo en todo sea glorificado, y está aquí ¿para qué? Para convencer de juicio, de pecado y de justicia, y para guiarnos en el camino de la salvación hasta que Cristo venga. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Estamos en Hechos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. También es muy conocido este pasaje, y hace semanas atrás o meses atrás el pastor hizo una pequeña reseña de algunos capítulos del libro de Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Ahí está. 1 Corintios capítulo 3. Mire lo que dice el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos templos ¿de quién? De Dios. ¿Y quién mora? El Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo?
Pablo en este pasaje está declarando que los creyentes son templo del Espíritu Santo o también el templo de Dios. Pablo está viendo claramente al Espíritu Santo como plenamente Dios y como una persona real de la Trinidad. Más adelante vuelve a decir algo similar. Mire lo que dice el capítulo 6, el verso 19. Primera de Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro templo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por eso, usted y yo hemos sido separados, consagrado para ser templo del Dios vivo y verdadero. Pero, mire, hay una diferencia entre lo que pasaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía sobre toda persona. Pero nosotros tenemos un ejemplo en la vida de Sansón. Cuando él cae en ese pecado, cuando él descubre su secreto, porque de pecado estaba como mucho tiempo en pecado, aunque el Espíritu Santo moraba en él. ¿Qué pasó? Cuando él descubre su secreto, el Espíritu se apartó, se alejó. Pero al reconocer más adelante su pecado, vuelve sobre él el Espíritu Santo y él puede... Pienso que más que descubrir el secreto fue el pecado. Sí, pero por decir, hasta ese momento, mi hermano, ella había pecado muchísimo. Claro. Ella había transgredido mucho su voto. Pero lo último que faltaba era que él descubra su secreto. Pero cuando él descubre, el Espíritu Santo se aparta de la vida de Sansón. Pero después usted ve más adelante que luego, cuando él ora en el templo de los filisteos, de Dagón, el Espíritu nuevamente viene sobre él y él pudo hacer derribar ese templo. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene sobre todo creyente. Pero una vez que uno rechaza al Espíritu Santo, no estoy hablando de contristar, no estoy hablando de enojar. Una cosa es contristar, otra cosa es enojar. Son cosas tremendas, pero peor es rechazar. Y el Espíritu Santo ya se va. Eso es cuando se blasfema. Se blasfema al Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu se va de la vida de un creyente, ya el Espíritu Santo no regresa. Por eso es que Jesús, en el mismo pasaje que él enseñó acerca de la blasfemia, él dice que el espíritu inmundo que ha salido, si él vuelve y ve que esa casa está vacía pero ordenada, ¿qué hace el espíritu? Viene con 7 espíritus más y la condición es peor. Lo que está diciendo es que ya no había solución. Entonces, mucho ojo con la persona del Espíritu Santo. Para finalizar, el último pasaje que quiero leer está en Romanos, capítulo 8, el verso 9. Y usted sabe que el capítulo 8 de Romanos es un capítulo que habla mucho acerca del Espíritu Santo, habla acerca de la vida del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, el verso 9. Dice así. A vosotros Sí. no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, aquí en este versículo nosotros podemos observar 3 cosas. Primer cosa que observamos dice, el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona
distinta del Padre y del Hijo. Con el mismo poder. Con el mismo poder, con la misma divinidad, pero es una persona con los mismos atributos. Y ya vamos, después de esto vamos a empezar a ver poco a poco los diferentes atributos. Pero es distinta. De la misma manera que el Padre es distinto al Hijo y al Espíritu Santo, de la misma manera el Espíritu Santo es distinta. Comparten los mismos atributos y esto es algo tremendo. Pero ¿qué más luego nos dice? Dice el Espíritu de Dios. Usted ve, dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué está diciendo? Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo son uno. Miren, primero nos presenta solamente como el Espíritu. Luego dice el Espíritu de Dios. Está hablando de la intrínseca unidad entre el Padre y el Espíritu Santo. Y luego dice el Espíritu de Cristo. Entonces está diciendo que Dios el Hijo y el Dios Espíritu Santo son uno. Mire tremendo versículo que nos muestra la Trinidad. Y ahí, es decir, desde un punto de vista del Espíritu Santo. Entonces, y con esto quiero concluir, lo que hemos podido ver, ya hay muchos y más versículos, pero a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros podemos corroborar que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son un solo Dios, pero a su vez son personas distintas. Y nosotros como cristianos, si usted y yo decimos somos cristianos, no podemos negar la deidad ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. De aquí, si Dios permite, si Dios nos da vida, las próximas semanas estaremos viendo poco a poco los diferentes atributos que los tiene tanto el Padre, como los tiene el Hijo, como los tiene el Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor, deseando que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Amén.